Buenas tardes a todos los amigos y seguidores de la Fundación Cañada Blanc y del Grupo Jardinero Aire Libre. Estamos aquí en el umbracle del Jardín Botánico de Valencia y nos trae esta tarde la presentación de las dos exposiciones del artista plástico Gerardo Stubing. Se trata de dos exposiciones muy interesantes en las que el arte, la botánica y la biodiversidad se unen a través de la obra plástica. Ambas utilizan técnicas diferentes. Scriptum Lucem es una exposición de fotografías clásicas en las que las plantas y la luz que les da vida a las plantas son las protagonistas de la exposición. Y Biodiversidad 2023-2050, yo diría que es una exposición de impacto que gira en torno al tiempo y a la extinción de las especies, que busca despertar en el espectador, en el visitante, una reflexión acerca del medio natural que nos rodea, acechado por la emergencia climática y la pérdida de la biodiversidad. Las imágenes de esta exposición pertenecen al calendario que ha hecho el autor para el Jardín Botánico. Cada una de las plantas refleja un mes. Y en el 2050 la mayoría de ellas habrán desaparecido, estarán extinguidas. En la charla esta nos acompañan mis compañeros del Grupo Aire Libre, María Teresa Santamaría, que es paisajista, autora de importantes proyectos de paisajismo en Valencia, como el Jardín de las Hespérides, que siempre lo menciono porque es un sitio maravilloso y muy conocido y apreciado en Valencia, o el Jardín de la Alquería Juliá, recientemente abierto al público. Es miembro del equipo ganador del concurso de la remodelación de la plaza del Ayuntamiento. Es escritora, tiene unas publicaciones sobre jardines muy interesantes. Blas Parra, que es también miembro del Grupo Aire Libre, es escritor, es pintor. Recientemente ha sido seleccionado en un concurso de pintura digital en Roma como finalista. Y Gerardo Stubing, que es el artista plástico, el autor de las exposiciones, es licenciado en Bellas Artes y ha sido seleccionado en más de 50 exposiciones. Tiene unos cuantos premios, según he leído. Y además completa con su formación académica en la investigación científica. Es doctor en farmacia, profesor de botánica en la Facultad de Farmacia, es presidente de la Academia de Farmacia y por lo tanto, pues creo que esa doble condición que tiene de artista y científico le confieren una enorme singularidad a las dos exposiciones. A mí, para introducir la charla, me gustaría que Gerardo nos hablases nos explicases en qué consisten esas dos exposiciones para la gente que no ha tenido, que nos están viendo, que nos verán a través del canal YouTube de la Fundación, y que mucha gente no está en Valencia y no tendrá la ocasión de acercarse a verlas. Me gustaría que nos explicases. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Cañada Blanc, al Grupo Aire Libre y al Jardín Botánico la oportunidad de estar en este entorno tan fantástico, ¿no? Vamos a ver. Estas dos exposiciones son consecuencia de un trabajo de unos 8 años que fructificó recientemente, en enero del 2023, con una tesis doctoral en Bellas Artes
y como resultado de todo ese trabajo han surgido estas 2 exposiciones. Y en ellas, y centrándonos en lo que sería la parte técnica, se hace un recorrido por, yo diría que el 80% de todas las técnicas fotográficas desde 1850. En Scriptum Lucem hay ferrotipos, colodión húmedo y otras muchas técnicas, todo analógico, mientras que en Biodiversidad 2023-2050, que está aquí en la sala Estufa Fría, se aborda la fotografía digital incorporando también técnicas de inteligencia artificial. Desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista conceptual, todo gira en torno a un concepto que luego iremos hablando, que yo he venido a bautizar, a lo mejor un poco pretenciosamente, porque seguro que alguien lo ha bautizado antes, pero yo no lo he encontrado, ecocriticismo visual, del que luego hablaremos. Muy bien, pues a mí me gustaría centrarnos ahora inicialmente en la parte artística de las 2 exposiciones. Yo he visto que tú transformas las flores, las ramas de los árboles en una obra abstracta de enorme belleza, irreconocible para el espectador, y con distintas técnicas, tanto con la fotografía analógica como con las técnicas de la fotografía digital. Me gustaría que nos explicaras cuál es el proceso creativo de la obra. Vamos a ver, uno de mis referentes, y diréis, oye, ¿qué referente es? Karl Blossfeld. Él utilizaba las estructuras de las plantas que fotografiaba desde enfoques y con técnicas de macrofotografía que hacían que una estructura, un zarcillo o un capítulo de una flor se pudiera utilizar como referente para generar una estructura, en este caso de forja, que es donde él impartía clases, ¿no? Entonces yo inicialmente las fotografías las hacía para poder apoyarme en mis clases de botánica en la facultad. Y posteriormente esto fue evolucionando hacia un enfoque en el que, sin distorsionar la realidad, porque todo lo que se ve es real, o sea, existe tal cual, con distintas tonalidades, en blanco y negro, en color, pero no hay, digamos, una manipulación de deformación ni de superponer imágenes ni cosas por el estilo. Es todo completamente fiel a la realidad. Lo que pasa que la deformación profesional y el conocimiento hace que tú te fijes en cosas que normalmente un espectador no formado no es capaz de ver. Cuando tú se lo indicas y se lo enseñas a ese espectador, también las ve. Y además, si a esas formas y a esa estructura le das un sentido, entre comillas, práctico, es decir, dices, esto es así, pero no es así porque es muy bonito o porque es casual, no. Esto es así y tiene una funcionalidad, porque el proceso de selección natural hace que las cosas siempre tienen una explicación, o en principio, digamos casi siempre. Yo creo que siempre, cuando el casi es por ignorancia, ¿vale? Y un poco, pues esa es la manera que yo tengo de trabajar. Insisto, he utilizado tanto fotografía analógica como digital y la interconexión o interrelación entre ambas, porque una da paso a la otra y viceversa. Es que en realidad es lo mismo, es luz que incide selectivamente sobre una superficie fotosensible. Y a partir de ahí, la imagen que se queda plasmada puede ser un sensor digital, puede ser una película fotográfica, puede ser un papel impregnado con un líquido con zumo de remolacha, que como consecuencia del sol se decolora, es decir, cualquier cosa que reacciona a la luz, a la energía de la luz, se transforma en una imagen que representa lo que se ha superpuesto entre la fuente de luz y la superficie receptora. A mí me gustaría, al hilo de lo que nos estás contando, que nos hablaras también de cuál es el leitmotiv de esta obra tuya, de cuál es el propósito, qué es lo que mueve o conmueve a Gerardo Studing cuando realiza esta obra como artista. ¿Te contesto lo políticamente correcto o te contesto con sinceridad? Contéstame con sinceridad. Un impulso irresistible, porque me lo paso también haciéndolo, no puedo, que no me puedo contener. Ahora, si nos ponemos en plan formal y serio, que también, ¿no? Digamos que mi preocupación es que yo me he dado cuenta de que
de que nos tenemos que implicar cada uno desde sus posibilidades en hacer que nuestra percepción respecto del respeto y la conservación de nuestro entorno sea diferente de la que tenemos. Entonces, yo me he dado cuenta que yo tengo la capacidad de poder presentar determinadas obras de arte que pueden despertar atracción y curiosidad visual en el espectador. Y, como decía Leonardo da Vinci, para poder querer algo primero hay que conocerlo. Entonces, si tú enseñas al observador no formado cosas que le resultan atractivas, a partir de ese momento empieza a verlas de otra manera, porque empieza a valorarlas. Si además le das un significado de que eso además sirve para algo, todavía las valora más. De tal manera que un hierbajo que normalmente pisamos, yo me comprometo a cualquiera, le lanzo el reto a explicárselo, y te aseguro que después, cada vez que lo vea, lo mirará con otros ojos y dirá, hombre, pues esta cosa que yo todos los días chafaba y que pensaba que no servía para nada, resulta que es importantísima, ¿no? Pero es que lo ignorábamos. Por ejemplo, tema de las abejas. Ahora todo el mundo es consciente de que las abejas son fundamentales para la polinización y que sin polinización nos moriríamos de hambre, ¿no? Sin embargo, esto hace 25 años no era así, aunque se sabía, por supuesto. Pero tú le preguntabas a cualquier persona por la calle sobre el tema este y la gente no lo conocía. O tú hablabas hace 25 años de biodiversidad o de cambio climático y si te salías de determinados entornos te consideraban un lunático, que es un alarmista o un tal. Y sin embargo, bueno, pues aquí estamos casi en octubre bien entrado, ¿no? Y estamos como si estuviéramos en julio. Sí, Gerardo, esto tiene mucho que ver con el concepto de ecocriticismo visual, que Sí. dices que lo has acuñado tú, porque sí, en cierta medida, porque sí, entiendo que estaba más referido a la literatura y ahora... Sí. A ver, el ecocriticismo es una corriente literaria fundamentalmente que surge en los años 70, que en Estados Unidos, que intenta, digamos, darle un nombre y una estructura a las aportaciones de la literatura relacionadas con el medio ambiente. Tanto desde una perspectiva lúdica, romántica, que eso ya existe en lo que en Europa se llamaba la ecopoética, como desde una perspectiva más crítica medioambiental, que es la que se desarrolla más en Estados Unidos, sobre todo a raíz de una obra que critica o que denuncia los problemas del DDT y su extensión por todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, en un momento determinado yo pensé, digo, bueno, yo lo que estoy haciendo es un ecocriticismo, porque en la exposición se tratan temas como el cambio climático, las energías limpias, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, eso es un ecocriticismo porque estoy denunciando problemas ambientales para llamar la atención de la sociedad sobre esto. Pero no lo estoy haciendo a través de la literatura, sino que lo estoy haciendo a través de, en este caso, de la fotografía, que genera una sensación. Entonces yo pensé que, bueno, el nombre correcto sería ecocriticismo visual, que ahora posiblemente lo habría llamado ecocriticismo sensorial, porque hay también otros aspectos, es decir, los 5 sentidos, vamos, en pocas palabras, crear o generar cosas que nos despierten sensibilidad hacia la naturaleza a través de los sentidos. Porque además es que para mí hay una cosa muy, muy importante, y es que todos estamos en estos momentos muy preocupados por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, que si va a subir el nivel del agua, que si sube mucho la factura de la luz porque tenemos que poner el aire acondicionado, todo eso todos somos conscientes. Y de repente todo el mundo se preocupa por esto. Pero nadie se preocupa por lo que realmente es importante, que es que si no valoramos nuestro entorno, del cual nosotros formamos parte, nunca llegaremos a poder vivir armónicamente con él. Y eso se traducirá en lo que se ha venido a llamar ahora el antropoceno. Porque como la tecnología actual permite que el hombre desarrolle e interfiera con la naturaleza de una manera, pensar en la energía nuclear, por ejemplo, de una manera mucho más intensiva, claro, esto está produciendo unos cambios en muy poco tiempo que se están traduciendo en lo que se ha venido a llamar la sexta extinción. Es decir, yo no quiero ser tan pesimista, ¿no? Pero hay bastantes científicos que están hablando de que en cuestión de 100 años no nos extinguiremos, pero sí que tendremos la vida muy difícil y cada vez más difícil. Y el problema es que esto lleva una inercia que, aunque empecemos a hacerlo bien ahora,
hasta dentro de 50 años no se empezará a notar ese efecto. Pero claro, eso no es excusa para decir, bueno, pues no lo hacemos porque como a mí ya no me va a tocar. En fin, no sé. Como el tema yo creo que es apasionante, si queréis intervenir desde el público a lo largo de la charla, pues no hay ningún problema en que se hagan las preguntas que quien quiera que considere. Yo, al hilo de lo que acabas de decir, sí que quiero preguntarte cosas. Mira, yo creo que primero felicitarte por tu obra porque forma y fondo están perfectamente ensamblados. Yo creo que es una obra magnífica. Y luego por tu labor de investigación. Y luego, dentro de esa labor de investigación, me interesa mucho que te pongas a diseccionar la extinción. Bueno, los inicios de una extinción larga, paulatina. Entonces, ojeando prensa, datos, he estado viendo que una de las principales causas de extinción son los incendios. Los incendios que asolan, por así decir, el planeta. Europa ha tenido 2 millones de hectáreas quemadas en los 2 últimos años. Pero California ha tenido 6 millones. Pero Latinoamérica ha tenido 40. Pero Canadá, Grecia y Rusia, creo que es un 80% de toda la cantidad quemada en los últimos años, que es una bestia. De ningún país, porque todos estos datos los aporta el sistema, es un sistema informático que está al tanto y nos pone al día de todos los incendios, todo su proceso, a través de la Comisión Europea. Controla tanto África como Europa, como todo. Pero luego viene la segunda parte. Esos son los datos, los hechos, pero luego son los resultados. ¿Qué pasa con esa extinción que se provoca cuando desaparecen esa cantidad de millones de hectáreas y no hay una respuesta conjunta mundial? Porque estamos hablando siempre de temas nimios y todos los temas graves se van orillando. Y este es un tema no grave, gravísimo. Porque si tú acumulas, no he querido apabullar con más datos porque son brutales. Solamente China ha tenido una buena respuesta. En el año 87 se le queman, creo que 1 millón de hectáreas. Y después de ese 1 millón de hectáreas quemadas, con una cantidad de población que se mueve, vive en el campo, son unos 800 millones, y un movimiento de personas continuo, claro, el proceso de los incendios era brutal. No hablo de muertes que han sido bestias. Pero China sí que arbitra un sistema que es increíble, nos llevaría mucho tiempo y no voy a incidir, pero que es muy curioso. Y ha conseguido reducirlos considerablemente. No ha acabado con ellos, pero los ha reducido. Bien, ¿qué pasa después del incendio? Porque yo he oído aquí, y me parece una opinión optimista, pero me parece un poco atrevida, decir que, por ejemplo, en el incendio de la Sierra de la Gallinera, Val de la Gallinera, que fue el año pasado, dice, qué bien, bueno, no pasa nada. Todo lo que rodeaba sobraba, porque ahora va a quedar la planta autóctona. En 70, 80 años vamos a tener un bosque, bueno, que va a ser el esencial, primordial. Bueno, yo creo que todo eso son puntos de vista muy... Este señor trabajaba en el incendio, en las consecuencias del incendio y estaba sacando carbón y tal. Pero bueno, ¿qué ocurre con todo ese bosque quemado? A ver, dos aspectos diferentes. Hay una cosa que está muy clara, y es que los ecosistemas, cuando cambian las condiciones, se adaptan a las nuevas condiciones. El incendio, con un clima como el que teníamos hace 50 años, era un proceso necesario que ocurría especialmente en algunos tipos de ecosistemas, como los ecosistemas mediterráneos, y que permitía un reciclado de la materia orgánica, etcétera, etcétera. Y tenía sus fases, pero claro, ¿qué está pasando ahora en Canarias? ¿Por qué los incendios de Canarias? ¿Cómo están ahora en Gran Canaria las temperaturas que tienen en estos momentos? Claro, ante esa situación, los incendios se vuelven incontrolables. Y no hablemos de Canadá o todos estos sitios. Si uno habla de calor de estas características, eso es incontrolable. Y nosotros, como somos antropocéntricos, nos creemos que somos el centro de todo y que todo depende de nosotros y que nosotros tenemos capacidad para controlarlo todo. No es así. Entonces, si nosotros intentamos controlar
los incendios, como dices tú en China, podremos conseguir resultados parcialmente válidos, pero en general es cuestión de tiempo que eso no ocurra. ¿Qué ocurrirá? Pues no lo sé, habrá que ver cómo nos adaptamos a esa nueva situación, pero no la podemos controlar. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que tú dices, en una situación normal de clima mediterráneo, sin un cambio climático fuerte, el tipo de gestión forestal que se hizo hace unos años fue inadecuado, porque se introdujeron muchas especies pirófitas, como el pino de Alepo. Pero por otro lado, además, la explotación del medio natural, sobre todo para el carboneo, hizo que muchos de los árboles nobles que poblaban estas montañas, estoy hablando de hace siglos, no estoy hablando de hace 40 años, fueron desapareciendo, con lo cual creamos un ecosistema diferente. Es cierto que después de un incendio, si hay una preponderancia de vegetación autóctona que se protege viviendo sus raíces, capaces de generar nuevos vástagos bajo el suelo, a diferencia del pino que muere y lo que salen son las semillas, entonces sí que es cierto que la recuperación de ese terreno es mejor. Por ejemplo, en Canarias el pino canario es capaz de rebrotar porque la corteza lo protege del fuego, se mantiene vivo, se quema por fuera, pero al año siguiente ya empieza a rebrotar. Y es importantísimo porque las hojas del pino canario son las que recogen la humedad que a su vez botea sobre el suelo y que a su vez permite que todo el ecosistema funcione. Entonces son cosas complejas yo creo que no podemos extendernos más, pero lo que sí que tenemos que pensar es que normalmente la naturaleza tiene razón, que cuando interferimos con ella de una manera masiva, las consecuencias suelen ser negativas. Porque no sabemos, tocamos de aquí, pero esto afecta aquí y afecta allí. Entonces hay que ser muy cauto y muy cuidadoso y intentar respetar los procesos naturales. Eso no quiere decir que haya que vivir en la selva, evidentemente. Yo quería apelar a tu faceta botánica porque eres multifacético, artista, También, técnico, no sé qué. Entonces, a mí las dos exposiciones tuyas me han enseñado a mirar la naturaleza desde otra óptica, desde otro punto de vista, porque uno entra, por ejemplo, aquí en el jardín botánico y ve las plantas, pero en la exposición, al concretar tanto en una planta, en una flor, en una hoja, es como si pusieras una lupa que te acercara a la planta a ti, o sea, te acercara esa faceta de la planta a ti y la miras desde otro punto de vista. O sea, a mí me ha enseñado a mirar desde otro punto de vista la naturaleza, me la ha acercado a mí. Entonces, claro, vas recorriendo la exposición, que es fantástica, y luego al final te llevas el chasco cuando dices tú que hay de 100 a 300 especies diarias que se pierden, que se extinguen, 100 a 300 diarias que se extinguen. Entonces yo me pregunto que ya sí que hay una Sociedad Española de Botánica, hay ciertas organizaciones, pero ¿existe algún protocolo para recuperar especies que sabemos que se están perdiendo, que están en peligro de extinción? Sí, hay muchas asociaciones políticas, universidad, que se encargan. Aquí en Valencia tenemos además un ejemplo con una red de microreservas donde se protegen, digamos, poblaciones que están a punto de extinción, porque estamos rodeados de plantas a punto de extinguirse nuestras, o sea, no hay que irse a sitios exóticos para encontrarlas. Pero el problema, esos son parches que son válidos, pero mientras no consigamos cambiar, educar, entre comillas, porque los que estamos aquí tenemos todos más o menos una sensibilidad por estas cosas. Creo que no los tengo que convencer demasiado, es relativamente fácil. Pero a mí lo que me preocuparía es si nos vamos, por ejemplo, a un campo de fútbol y empezáramos a preguntar a los que están sentados en las gradas, me gustaría saber de todo esto qué opinan, y os llevaríais una gran sorpresa. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí sirve para un 10, un 15% de la sociedad, pero el 85% restante no tiene ninguna sensibilidad por esto. Pero ojo, no porque sean malos ni nada, sino simplemente porque nunca se les ha enseñado, y eso es una labor que hay que hacer desde el colegio, desde la base, tal. Pero claro, también tenemos que intentar, a los que ya no van al colegio, intentar transmitirles algo, ¿no? Y el problema es que los científicos y los divulgadores científicos siempre trabajamos y divulgamos
para los que ya están convencidos, pero no para los otros. Entre otras cosas, porque cuando uno intenta divulgar para esta gente que no tiene esa formación, tiene que utilizar un lenguaje y un nivel que muchas veces por los propios compañeros de profesión es criticado porque dice, bueno, es que lo que estás diciendo es una tontería, hombre. No, eso lo sabe todo el mundo. ¿no? Pues no lo sabe todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe lo que son los paneles solares. Hay 300.000 especies de plantas con hojas aproximadamente. Cada hoja es diferente. La superficie de cada hoja está hecha y adaptada a captar la energía solar óptimamente. Hasta tal punto que se están haciendo experiencias para copiar esos modelos y hacer superficies receptoras de energía, no solo paneles solares, sino pinturas, paredes, etcétera, que permitan que utilicemos toda esa energía que viene y la transformemos en energía eléctrica, etcétera, etcétera, y no produzcamos carbono, ¿no? Ya. Entonces, es que la naturaleza, y es un tópico, pero es una maravilla. Lo que pasa es que hay que conocerla un poquito, ¿no? Claro, y es cierto que hay que aprender a mirar, pero también a lo que decías de la cuestión sensorial, a sentir, porque también estáis haciendo alguna experiencia sobre la sensación de las copas de los árboles, desde las copas de los árboles, cómo se ve la naturaleza, ¿no? ¿Lo puedes explicar un poquito? Sí, bueno, somos un equipo de, como digo yo, como se dice ahora en términos coloquiales, de frikis, de la fotografía, que además hay 3 ahí de equipo, prácticamente está todo el equipo. Entonces nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer y estamos desarrollando aquí en el Jardín Botánico un proyecto que se llama La Mirada de los Árboles. Entonces estamos poniendo cámaras estenopeicas, que básicamente son una lata con un agujero y un papel fotográfico, en sitios determinados, y las estamos dejando durante 6 meses, 12 meses, es decir, estamos poniéndole ojos a los árboles. Y eso está captando lo que está viendo el árbol a lo largo de la estación y a lo largo de tal. Entonces, bueno, esperamos que dentro de un año o un año y medio tener un proyecto preparado sobre todo esto, ¿no? Pero ¿Crees que los árboles se estresan con el ruido? ¿con él? Con el ruido, por ejemplo. Hay un italiano que habla mucho sobre todas estas cosas, no me acuerdo ahora cómo se llama. Topasti. Vamos a ver, yo pienso que todos los seres vivos interaccionamos con nuestro entorno de una manera o de otra. Lo que pasa es que lo que para nosotros significa estrés, para un árbol será otra cosa. Pero lo que sí que está claro es que cualquier cosa, de hecho, perciben a gran distancia cosas que nosotros somos. La sensibilidad que tienen las plantas es muy superior a la que tenemos nosotros para determinados tipos de sensaciones. Pero como siempre, como somos antropocéntricos, todo lo valoramos de acuerdo con nuestra forma de sentir, de ver, de tocar. Pero claro, hay otros organismos y la vida seguirá. O sea, nosotros desapareceremos y la vida seguirá y será de otra manera, seguramente. Pero vamos, seguro que sí. Ahora, si es positivo o es negativo sobre ellas, no tengo ni idea. Las tormentas, por ejemplo, parece que cuando he estado en medio de estar en la naturaleza y se acerca una tormenta, cambia en un espacio, el jardín o en el campo, o al menos es nuestra percepción, claro. No es tanto la planta como nosotros. Que cuando he estado en medio del campo o en medio de la naturaleza y una tormenta me ha cogido en medio, sí que me ha parecido percibir que los árboles no solamente eran refugios, sino que estaban temblorosos, quiero decir, pero pienso que es una percepción mía, no de la planta, pero que sí que... Sí que hay experiencias, por ejemplo, que son capaces de detectar posibles amenazas como insectos, parásitos, plagas, incluso que a través ¿sabéis? Bueno, como en la película esta de Avatar, ¿no? Está todo interconectado y se pasan a través de las micorrizas, por ejemplo, que es un mundo totalmente desconocido, que juegan un papel fundamental. Sí que hay una interconexión, pero es que nosotros también tenemos esa interconexión. Es que todos somos uno. La famosa Gaia, ¿no? Que se dice, que es un poco romántico, pero que yo creo que todos somos uno. Entonces nos creemos que somos especiales y no somos especiales, somos una parte más del puzzle, más listos, o eso creemos. Yo perdón, me iba a preguntar. Sí. Ahora. Sí. Nada, que quería... ¿Qué opinión te merece cuando has dicho que todos los que estamos aquí, posiblemente sea así, estamos sensibilizados con cambio climático y demás? Lo preocupante es que, a nivel social lo has dicho, si vamos a un campo de fútbol, nos vamos a encontrar una sorpresa, pero a mí me parece más preocupante
ir, por ejemplo, al Congreso de los Diputados o a cualquier otro parlamento. Es decir, las corrientes que claramente tenemos como negacionismo. Cambio. Pero ese Congreso de los Diputados y ese negacionismo es un reflejo de que la sociedad o parte de la sociedad piensa así y se la puede inducir a que piense así porque no tiene el conocimiento ni la capacidad de crítica para cuestionarse esas cosas. Ahora es que forma parte todo de lo mismo. Vamos a ver. No sé si decirlo, pero cualquier acción... vamos a ver. ¿Os acordáis? Y además hoy ha vuelto a salir el famoso no, el lamentablemente famoso tema de Vinicius y racismo, ¿cierto? Ha habido muchas campañas sobre el tema del racismo. Sin embargo, con ese hecho concreto que ocurrió, se ha hecho y se ha concienciado más gente de la existencia de ese problema de racismo que con todas esas cosas que se han hecho anteriormente. Es decir, hay que tocar la fibra, hay que tocar el corazón de la sociedad, de la gente. ¿Cómo? Ojalá lo supiera, si lo supiera lo estaría haciendo, ¿vale? Pero hay que buscarlo, hay que tocar la fibra de la gente, que la gente sea consciente de lo que se está perdiendo y de lo que está haciendo por no respetar a la naturaleza. Y no desde un punto de vista utilista, pragmático, que es el que predomina ahora, por lo que he dicho antes, como hace mucho calor, qué mal estamos, no, sino porque realmente es que tus hijos lo que se van a encontrar va a ser un planeta en el que no van a poder vivir, y si te importan tus hijos, pues deberías de intentar ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ese es un poquito el planteamiento. ¿Cómo hacerlo? Pues no lo sé, yo pongo mi granito de arena con esto, que a lo mejor convenzco a un 0,5 o un 0,1% más, pero si todos intentamos movernos en este sentido, pues a lo mejor al final sí que conseguimos algo. No sé cuánto, ¿no? Pero yo creo que con razonamientos lógicos y con argumentaciones científicas son necesarias, pero no se puede conseguir que la sociedad globalmente pueda aceptar los inconvenientes que tiene un desarrollo sostenible. Porque un desarrollo sostenible significa incomodidad a corto plazo y recursos económicos a corto plazo que tienen que invertirse en eso y no en otras cosas que aparentemente pueden resultar más atractivas. Y claro, y un político tiene que hacer lo que le va a dar rédito político. Esto es así, nos guste o no nos guste, porque si no me votan, por muy bueno que sea, ¿para qué voy a estar ahí, no? ¿Para qué voy a hacer esto? Entonces, la sociedad es la que tiene que exigir a los políticos que esto sea así. En fin, no quiero entrar en temas espinosos, ¿no? Pero cada vez, a pesar de que siempre hay pequeños o facciones o grupos que son radicales en todos los sentidos, pero hay que buscar que esa mayoría social se sensibilice con estos temas. Además sin mezclarlo con otros temas que no tienen nada que ver con esto. Porque esto no es un tema político, esto es un tema de supervivencia de nuestra especie, nada más. Es política, aunque se le quiera dar tintes políticos muchas veces. Bueno, en mi opinión, yo no estoy dogmatizando. Sin nada. Y luego una pequeña observación, era por informar al compañero Blas. Creo que hay el libro que te referías, que es muy interesante, habla de sensibilidad De las plantas. Y sí, ese es uno. que es A ese se refiere. Stefano Mancuso, Exacto, el italiano que es muy interesante. Pero Gracias. lo otro eran datos, no, ya del sistema. Ese sistema que he comentado de detección, por ejemplo, de incendios y tal, solamente contamos desde el 2006. No había datos antes. O sea, y lo que el algoritmo es que es progresivo. Era lo curioso, que no es que si había 100, pues 700, ya está. Y si había 1000, ahora hay 100.000. Sí. Una cosa son los incendios, pero el despoblamiento de un territorio, ¿cómo puede afectar a la extinción de especies? Es decir, si no se echan productos químicos es una cosa positiva, pero por otro lado no hay cultivos, entonces no hay plantas asociadas. Es el concepto de biodiversidad, pero por ejemplo, es muy importante la biodiversidad genética, es decir, no solo las especies, sino las poblaciones de esas especies. Y eso se ve muy bien en las plantas de cultivo. ¿Cuántas variedades de cultivo autóctonas o ancestrales han desaparecido y están desapareciendo? Porque no son productivas en términos de cantidad.
Entonces, claro, todo eso hay que valorarlo y hay que protegerlo, o sea, Exacto. de una manera, pero de una manera responsable, no de una manera exacerbada, ¿no? Pero a nivel individual es muy frustrante porque uno cree que no puede hacer gran cosa con eso. Entonces confías en que hay organizaciones, organismos que se ocupan de llevar una política, o no lo sé. Yo no hay. No lo sé, yo el tema este tampoco puedo tener mi opinión, pero tampoco me atrevo hombre, por ejemplo, el tema del reciclaje de basuras es un tema muy espinoso que habría que abordar, ¿no? Porque a lo mejor nos están convenciendo de que reciclar es muy importante, y lo es, pero a lo mejor nosotros reciclamos, pero luego se deja de reciclar, porque muchas veces se utiliza como una forma de hacer negocio, cobrando por hacer algo que no se hace, y esto pasa también con los medicamentos, por ejemplo. No estoy diciendo que pase aquí, estamos hablando a nivel general, ¿vale? Pero, claro, la picaresca de nuestra especie es... Pero tú eres especialista en plantas medicinales, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, hay plantas medicinales que se estén utilizando ahora en farmacia que están en peligro de extinción, que se están... ¿Qué ha pasado? Vale, perdón. ¿Y se está haciendo algo para preservar? Sí, hombre, por ejemplo, ha habido plantas, por ejemplo, la genciana, que todos conocéis, estuvo a punto de extinguirse porque como lo que se utilizaba eran los rizomas y había que matar a la planta para extraerlos, y había mucha demanda por la industria de fabricación de vermuts, licores y todo eso, estuvo a punto de extinguirse y se protegió, de hecho. Pero luego, por ejemplo, hay otras plantas como un tejo que crece por ahí por California, que se utiliza para la extracción del taxol, que es un producto muy caro, que se utiliza en tratamientos anticancerosos determinados, que no se puede producir operativamente en el laboratorio por síntesis química y que hay que extraerlo de la corteza del tejo. Inicialmente se obtenía de ese tejo y prácticamente se erradicaron los bosques de ese tejo, y ahora lo están extrayendo de otra especie de tejo que hay en el Himalaya, donde como allí, pues ya sabemos cómo funcionan aquellos países, no tienen mayor preocupación con el tejo, ¿no? O sea que efectivamente ese es un problema de algunas plantas, ¿no? De algunos productos naturales. De todas maneras, el tema de las plantas medicinales, de los productos naturales, daría para otra charla, porque ahí también hay una política muy, muy peculiar, ¿no? Que es el tema de las multinacionales farmacéuticas y las patentes. Como las plantas no se pueden patentar, no se puede invertir en ellas la cantidad de recursos económicos que hacen falta para poder, digamos, lanzar especialidades farmacéuticas con los mismos protocolos y garantías de ensayos clínicos y demás que se hace con un producto de síntesis que sí que puedes patentar. Por lo tanto, muchos productos que podrían ser muy útiles no se están utilizando porque comercialmente no resulta interesante. Pero bueno. Bueno, Ahí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar, porque tengo curiosidad sobre si durante la pandemia, que realmente como que la humanidad ha desaparecido en la naturaleza durante unos meses, si ha habido algún impacto, hay estudios o algo sobre el impacto que ha podido tener en las plantas, porque sí sé que hay estudios sobre el impacto que ha tenido, por ejemplo, en las aves, que se demostró que cantaban más alto. No es que nosotros les oyéramos más alto porque no había ruido, sino que de hecho cantaban más alto y había impactado en las aves. No sé si hay estudios sobre cómo ha podido impactar en las plantas y en la fauna que nosotros hayamos desaparecido por un tiempo. Vamos a ver, las plantas reaccionan de una manera más lenta que los animales, porque los animales, una de las características que tienen es que se desplazan, las plantas no. Lo que sí que se ha observado es que, sobre todo en las plantas anuales, de ciclo anual, al no estar sometidas a la misma presión de limpieza, etcétera, etcétera, por ejemplo, en los ámbitos urbanos, pues sí que en los alcorques de los árboles, etcétera, han salido una cantidad de especies que habitualmente eran muy escasas o que no se veían. Pero no, para el desarrollo, digamos, de una estructura vegetal, 1 año, 2 años, 5 años no es nada. Eso no es un tiempo representativo de nada, ¿sabes? Ahora, claro, en un sitio donde hay una presión antrópica muy fuerte, como es una ciudad,
si tú dejas de ir al parque y de pisar los caminos del parque y no tiran herbicida o no lo eliminan con cualquier tipo de podadora o de aparato de estos, evidentemente allí salen una serie de plantas que vuelven a salir al año que viene, etcétera, etcétera, y se ven más que antes. Y con el tema de las aves pasa lo mismo. Las aves colonizan un territorio porque no se sienten presionadas y en el momento que vuelves a presionar se desplazan a otro sitio donde pueden estar más tranquilas. No sé si te he contestado. ¿Me permites que apunte una cosa? Mira, un jardín es un sitio de experimento. Y si tú te metes en un jardín y ves lo que pasa, por ejemplo, en la pandemia, donde no hubo gente, o yo, por ejemplo, no pude ir durante casi un año, me encontré un estado salvaje. O sea, las plantas se habían trepado por las ventanas, se habían colado dentro de alguna habitación, de un dormitorio, y no te digo cómo se extendieron. Quiero decir que con una... No digo, por ejemplo, los pájaros y los animales. Yo recuerdo de ver erizos que han desaparecido, por ejemplo. Tú levantabas debajo de una piedra y aparecía una culebra. Ha desaparecido. Pero, perdona que te interrumpa, pero porque es un ecosistema artificial. Entonces, quiere decir que tú te vas a un ecosistema natural y en un año, 2 años, 3 años no es nada. Ahora, en un jardín sí, pero es que tú en un jardín 2 semanas es mucho. Tú sabes que dejas un pasillo sin limpiar 2 semanas o un trocito de tal completamente. Y rápidamente empiezan a salir cosas. Sí. Pero sí, lo que me refería que era o sea, que se puede experimentar, que es curioso. Sí. Sobre todo cuando es un jardín no es público, porque los jardines públicos son otra cosa. Y entonces pues los pájaros también han desaparecido. Simplemente el tiro del cultivo que se está empleando ahora últimamente en plataformas para que no picoteen los pájaros las lechugas, que se puedan salir al mercado inglés, pues han desaparecido. Claro. ¿Has hablado antes de las... Sí. Sí, vale. Claro, has hablado desde las 6. Sí. Yo soy aquí, se va a morir. Vamos a ver. Sí, porque ha habido 5 antes. La última fue la famosa del meteorito que cayó en el Golfo de México y produjo esta nube de polvo, pero esa fue la quinta, pero antes han habido otras. La primera creo que fue hace 500 millones de años. No soy un especialista en estos temas, pero creo que la primera, que afectó exclusivamente a la vida acuática, a los océanos, y se debió a una glaciación, a un enfriamiento del agua. Luego hubo otra que se debió a un desplazamiento de las placas tectónicas, que cambió también el clima, también afectó al agua. Luego vino una tercera, donde creo que hubo también algo de erupciones volcánicas y tal. Y se considera extinción cuando desaparecen, no sé, en un plazo de 1 millón de años o algo así, el 97% de las especies existentes. Y eso ha pasado varias veces a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues con esto del antropoceno, se considera que estamos entrando en esa 6ª extinción masiva, que no se va a producir en 100 años ni en 200, pero no sabemos, en fin. Estos son todo sorpresas, sí. Pero vamos, lo que sí que es preocupante es que hay indicios de que se está produciendo una alteración muy significativa y muy rápida de la forma de funcionar que hasta... Esto empezó con la agricultura. Hay dos formas de verlo. Una que dicen que empezó con la agricultura, otros que dicen que empezó con la revolución industrial, y hay una tercera forma de verlo que dicen que empezó con la energía nuclear. Pero estos son temas sociopolíticos, que cuando esto lo trasladamos a estratigrafías geológicas, entonces ahí ya sí que hay una valoración que hoy por hoy el antropoceno todavía no se han puesto totalmente de acuerdo los geólogos que estudian esto. Yo no soy del tema, soy totalmente lerdo en esto, pero sí que tiene que haber una serie de características para poder reconocerlos como tal. Y sí que han encontrado en determinados sedimentos, creo que en Canadá, de un lago y tal, una capa de un estrato contaminado por sustancias radioactivas y demás que podrían marcar un cambio estratigráfico que avalara o bien un nuevo periodo o un nuevo... Se escucha mal. Sí. Un pequeño apunte. Que clases nos han explicado que para que lo que consideran el antropoceno se tiene que... Entonces los sedimentos tiene que haber una marca.
Y esto no sé cómo de cierto es, pero nos lo dijo el profesor de geología, que sabe un montón. Es cierto, es así. Sí, sí, es confirmado, pero es que además el criterio que estaban algunos autores diciendo de utilizar no era radioactividad, eran latas de Coca-Cola. Sí, plásticos También, que a partir del momento en que se ven esas estructuras que marcan que ha habido humanos, de ahí se podría dar comienzo al antropoceno. Luego, además de este apunte, tenía una pregunta que hacer, que es que, por lo que yo he visto, podría estar perfectamente sesgado. Cuando se intenta hacer un llamamiento de lo que estaban comentando antes, del ejemplo del estadio de fútbol, de cómo intentar levantar conciencia a la gente que no tiene esa sensibilidad que estábamos comentando, por lo que yo he visto hay mucho rechazo. Y hay gente que se pone a la defensiva. Sí. De hecho, yo he visto bastantes respuestas, de nuevo podría estar sesgado porque son las que más me llaman la atención, pero del tipo de tenemos que salvar X especie, tenemos que luchar por la conservación de X ecosistemas, y la gente diciendo, bueno, pero hay gente muriendo de no sé qué, no sé dónde, y de eso no nos preocupamos, como echando esa culpa. Sí. Y la pregunta es, ¿de dónde creen ustedes que puede venir ese rechazo y cómo creen que podría combatirse a nivel de la divulgación? ¿Cómo podría intentar de esa brecha? La respuesta ya la he dicho, es educación desde la base, que cada vez debe haber más, y luego es algo que es difícil, que va a costar, pero que yo creo que un poco egoístamente, por lo que nos está pasando, cada vez la gente ve con mejores ojos, o por lo menos parte de la población ve con mejores ojos las incomodidades y las molestias derivadas de todas estas cosas. Porque, insisto, yo recuerdo hace 25 años, esto que estamos diciendo aquí, si lo decías te tiraban tomates y te decían que estabas loco, más o menos. Y ahora por lo menos, como muchos te lo critican, pero no, salvo siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general no se niega categóricamente. Yo creo que nadie en su sano juicio, y lo digo así, en su sano juicio, puede negar que hay un cambio climático, que hay una emergencia climática. Y eso es así. Y yo creo que gran parte de la sociedad se ha dado cuenta de esto, pero porque lo está viviendo en sus propias carnes. Nosotros lo estamos viviendo con los mosquitos, las enfermedades, la dispersión de enfermedades que va a cambiar totalmente, de parásitos, hay muchos estudios sobre esto. Entonces vamos a tener problemas. Además es que está ya para el año 2050. Bueno, esto es que claro, nos ponemos en plan tremendista, pero es que es cierto, es que va a pasar y además es inevitable. Lo que podemos hacer es que no vaya a más, pero hay una inercia. Esto, no sé si habéis llevado alguna vez un barco grande, ¿no? Entonces, una de las cosas que más llama la atención es que cuando estás acostumbrado a conducir un coche, tú sabes que pisas el freno y se para. Tú cuando llevas un barco, el barco lleva una inercia y cuanto más grande, más. Entonces tienes que contar por adelantado con esa inercia para poder hacer que se pare en el sitio que toca. Y esto es un poco lo mismo. Esto lleva una inercia y de repente decimos, vamos a dejar de producir CO2, vamos a dejar de producir metano, vamos a tal. Y eso no vamos a obtener una respuesta dentro de 2 años. Y eso es otro problema. El ciclo político son 4 años. Todo lo que en 4 años no se ve, normalmente no interesa. Salvo que detrás hay otras sociedades donde tampoco afectan a toda la población, pero sí que hay. Si aquí somos, no lo sé, un 10%, un 12%, pues a lo mejor tú te vas a Alemania o te vas a países nórdicos y allí la conciencia que hay por todos estos temas a lo mejor abarca un 30% de la sociedad. O sea, el doble de lo que tenemos aquí. Pero claro, y lo que tú dices también es cierto. Dice, claro, es que allí como atan los perros con longanizas, pues lo pueden permitir, pero eso no es cierto, ¿eh? Es una cuestión de ser coherente y de aplicar los recursos, lo que se llama el desarrollo sostenible, en pocas palabras, que está inventado ya, si es que está todo inventado. Lo que pasa es que si un desarrollo es insostenible, produce más beneficios. Entonces ya sabemos que estamos, hoy por hoy todavía, la filosofía neoliberal es la predominante en el mundo. Hay quien dice que es incompatible, pero bueno, son pesimistas. Incompatible el mantenimiento y el sostenimiento y hacer una naturaleza sostenible con el beneficio, que es el sistema en el que estamos. Depende cuánto beneficio. Porque creo que... Es que claro, entramos ahí en una dinámica
de sacar unos temas que nos exceden al objetivo de aquí. Porque yo tengo mi opinión personal. Sí, yo te quería hacer una pregunta que no sé si es muy pertinente, pero en la comunidad científica es unánime en cuanto a los criterios de emergencia climática en la medida que se puede una comunidad científica ser unánime. Sí, porque la ciencia normalmente se basa en datos demostrables, el método científico, y hay suficientes datos como para poder demostrar y que esto no sea una conjetura. Lo que pasa es que tú no puedes demostrar una cosa al 100%, siempre hay un pequeño margen, y si tú te coges ese pequeño margen para decir que eso no es así porque no se cumple al 100%, pero eso en realidad es una tergiversación o es una manipulación de un hecho. Cuanto más se conoce, pues más se puede afinar, pero siempre queda un pequeño margen de duda. De hecho, como a mí me explicaban las cosas cuando yo estudié, ahora no se parecen nada. ¿Eso quiere decir que todo lo que a mí me explicaron era mentira? No, lo que pasa es que no era del todo verdad. Pero en este sentido, yo creo que sí que hay una unanimidad por parte del mundo científico. Eso no quiere decir que haya alguna rara avis que pueda generar este tipo de discursos que luego son utilizados por determinados grupos, digamos, más radicales para cuestionar el cambio climático. Pero yo creo que Se te va. la percepción que sí se tiene desde la ciudadanía es que puede haber fisuras en el mensaje científico, a lo mejor malintencionadas o manipuladas, pero bueno, todos estamos viendo pues todas las conferencias y cumbres internacionales del medio ambiente, la última declaraciones del presidente de la ONU cuando dijo que se habían abierto las puertas del infierno. O sea, son cosas que las instituciones implicadas sí que nos transmiten una sensación de cataclismo, pero que eso parece como que no se corresponde luego con los mensajes que en el día a día recibimos. Porque nos gusta oír lo que nos resulta más conveniente. Entonces, si alguien te dice lo que tú quieres oír, porque es lo más cómodo, es lo más práctico o es lo que más te satisface a corto plazo, pues tú intentas agarrar eso, ¿no? Eso es el trampismo, vamos, Sí. con las palabras. Sí, probablemente. ¿Qué partido político tiene un programa verde? Sí, Pero- no, sí, sí. Ya está. Pero vamos a ver, científicamente el cambio climático es una realidad constatable y demostrable. Eso, la emergencia climática más que el cambio. Los niveles de CO2 están como están. Dicen, no, es siempre, son ciclos. Bueno, son ciclos, claro, las extinciones han sido ciclos. Ya, sí, precisamente sobre este problema que estamos hablando del cambio climático, que parece que se ha ido un poco el tema de la cuestión, pero sí, volver otra vez al tema de las exposiciones que estábamos hablando. Mejor. Pero no me voy del tema. Es que yo pienso que uno de los problemas que podríamos tener o que se puede tener en la sociedad es precisamente el cómo se entra para concienciar a la ciudadanía sobre estas cuestiones. Y a mí me parece que trabajos como el que estás haciendo, o sea, que yo no lo he visto del todo, pero vamos, he visto algunas imágenes y he visto algunas cuestiones, pero tengo que verlo. Vamos a He hacer, estado viéndolo ahora, hablando de ello, pero yo personalmente no. vamos a organizar una visita guiada, porque ahora de noche no se puede dar. Sí. ¿Qué día es? El lunes 16 de octubre a las 7. Estaremos aquí. Bien, pues es que yo creo que me parecería muy interesante que estas cuestiones, que a veces se quedan en petit comité, o sea, somos un petit comité y todos ya estamos un poquito concienciados con esto, no mucho, pero un poquito concienciados, pero esto habría que pasarlo, yo creo que al público en general, porque a mí me parece que entraría muchísimo mejor si esto pudiera llegar al público sobre el valor, o sea, aquello que decíamos, si tú muestras una cosa, es la primera acción para quererla. O sea, si no la conoces, no la puedes querer. Yo, por ejemplo, me dedico a trabajar bastante en el mundo rural y una de las cuestiones es
expresar los valores que puede tener lo rural, porque lo rural pues es una cosa como romántica, pero en verdad se desprecia. La ciudad lo que hace es subir 3 metros sobre lo rural, arrasa los campos, arrasa los caminos, arrasa tal, y crea otro sistema, ¿no? Entonces, sería una entrada como un poco más dulce, o sea, en mostrar los valores y las bondades que puede tener la naturaleza y lo que nos puede ofrecer la naturaleza. Porque yo creo que no está resultando eficaz el discurso tremendista. No, O sea, no solamente eficaz, sí, Estoy de acuerdo. está creando rechazo. estoy de acuerdo. Está creando rechazo y yo creo que desde la escuela se está planteando francamente mal todo el tema del cambio climático y el medio ambiente y tal. Yo puedo decir una cosa, o sea, yo tengo ya bastante edad y tengo un nieto pues, de 10 años que el año pasado estaba absolutamente traumatizado. El tema de que se iba a morir y él no iba a tener hijos, porque tal no se podría tener, no se podría vivir, o estaba absolutamente traumatizado. Tanto que sí que tuve que hablar con su madre, que era el profesor, que cambiara un poco el rollo, ¿no? Porque eso no podía ser. Y cambió, o sea, y cambió sobre otros aspectos, y bueno, más o menos funcionó. Pero yo creo que en general está ocurriendo un poco esa cuestión. Sí. El tremendismo yo creo que es absolutamente negativo. Y esto que decíamos de los países civilizados que pueden estar como más concienciados, habéis dado el ejemplo, o sea, Estados Unidos, que es una sociedad así desarrollada, está casi al 50% con el negacionismo. Sí. Entonces, claro, no estamos yendo por un camino bueno en el sentido de la concienciación. Yo Pero estoy yendo por un camino malo y hace unos años estaba más concienciado que ahora. En estos Ya, pero es que yo creo que dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo esta exposición de biodiversidad, hablando de las exposiciones, ha estado en Gran Canaria, en Las Palmas, y ahora va a recorrer varios pueblos de Gran Canaria. Precisamente ahora la están inaugurando en Santa Brígida, que es un pueblo muy bonito de allí. Y va a recorrer toda la isla. Y lo que tiene esto, que si vienes a la visita guiada lo verás, es que te incita a participar activamente en la conservación a través de una votación y demás. Y va precisamente en esta línea de querer concienciar a la gente, pero de una manera en la que uno se sienta protagonista y no en plan amenazante, ¿no? Exacto. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que dices de Estados Unidos, yo no lo comparto. Yo no creo que... Vamos a ver, Estados Unidos tienen como los dos extremos. Estados Unidos tiene muchos medios, tiene una gran riqueza, está todo el top está allí, pero el estadounidense medio, yo no creo que sea más culto que el español, medio. No, muchísimo. No, pero es una sociedad desarrollada. Sí, es una buena sociedad, depende de dónde te vayas, porque tú te vas afuera de California, Nueva York, te vas al centro de Estados Unidos, que yo he estado bastante tal, y hay veces que dices, ¿dónde estoy en el oeste? Casi, o sea que no. Y esa gente es a la que se le puede vender este discurso fácil negacionista, ¿no? Yo creo que en España a ese nivel no llegamos, y desde luego tú en Alemania o en Suecia o en Noruega o en Inglaterra mismo, a pesar de los hooligans, lo que puede parecer que son muy... o en Holanda, el discurso este negacionista no tiene mucha credibilidad. Sí, pero vamos, sí que sería, pienso, interesante el poder divulgarlo mucho, todas estas cuestiones, por ejemplo, y utilizar los medios que utiliza el personal en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, las pantallas de Google, cuando abres la pantalla, pues que salgan imágenes sobre estas cuestiones. Ahora que dices eso, hay un problema. El problema es que estamos, y vamos a tomar otra vez el tema de la fotografía, si os parece, es que estamos sobrecargados de imágenes. Y como estamos sobrecargados de imágenes, es muy difícil que una imagen te impacte o te despierte algo. Y esa es una de mis peleas continuas, ¿no? Porque es que hay tantas imágenes de tantos tipos que dices, ¿cómo genero algo que cuando alguien lo vea diga, uy, esto es distinto, esto es diferente? Es muy difícil porque hay una sobrecarga. Entonces, un poco lo que tú decías, o enseñas a ver de otra manera y entonces sorprendes, o si no, creo que John Foncuberta tiene un libro, no recuerdo ahora cómo se llama, sobre la posfotografía, y una de las cosas que dice es que si dedicáramos 3 segundos a ver las imágenes que se publican en un día en Instagram, Facebook y Twitter, necesitarías, creo que 30 o 40 años, dedicándole 3 segundos para ver todas las imágenes que se publican en un día. Entonces, el impacto visual a través de las pantallas, yo no confío mucho en él.
Sí, sí. Yo creo que es educación desde la base, educación desde la base. Y para eso tiene que haber, lógicamente, políticas educativas en este sentido. Y ahí volvemos otra vez al tema político y nos liamos otra vez. Sería un bucle. Yo creo que es hora de que terminemos. Podríamos estar aquí toda la noche, en primer lugar, porque el tema es interesantísimo y Gerardo es un gran conversador y el público se ha animado a interrogarlo, casi a someterlo a un tercer grado. Que claro que yo no... Parece como que yo esté a veces como dogmatizando, ¿no? Yo tengo mi opinión, yo estoy dando mi opinión, pero mi opinión es tan válida como cualquier otra. Lo único que... Mi intención de mi discurso es hacer pensar al que lo está oyendo sobre el tema, no convencerlo de que yo tengo razón, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, porque la verdad es que tu aportación, yo creo que con estas dos exposiciones es una gran aportación a la causa y desde una perspectiva del arte completamente novedosa, y yo creo que eso tiene enorme valor. Y muchas gracias a la Fundación Cañada Blanc por habernos dado la oportunidad de esta charla y a todos por vuestra asistencia. Y con esto pues quedamos para el día 16 a la visita a la ciudad de las 7 de la tarde. Gracias.